Buenas, vamos a solucionar este ejercicio. Nos dicen que lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es este voltaje AB por medio de superposición. Ya sabemos que para resolver un circuito por superposición hay que apagar las fuentes. Solo se apagan las fuentes independientes. Por ejemplo, esta fuente es independiente y esta otra fuente. Esta otra fuente es dependiente, por ende no se apaga. Solo apagamos estas dos fuentes. Entonces nos toca resolver este circuito dos veces para saber este voltaje AB. Vamos a encontrarlo. Nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo realizarlo. Si nosotros apagamos, en este caso, si apagáramos, voy a copiar esta parte de acá, voy a sobreescribir sobre este circuito, entonces voy a copiarlo acá abajo. Entonces, si tenemos este circuito y vamos a dejar encendida esta fuente y vamos a apagar esta. Si la apagamos, por ende, vamos a ver si se puede borrar, no se puede borrar. Voy a intentar quitarlo de alguna forma. Bueno, voy a coger esto acá y voy a tacharlo. Si esta fuente se apaga, es como queda como un circuito abierto. Y al quedar como un circuito abierto no hay flujo de corriente. La corriente por ahí es igual a cero. Eso es apagar esta fuente. Entonces aquí la tacho. Ya sabemos que esta fuente no existe. Lo que existe es simplemente este recorrido que está acá. Entonces, ¿cuánto es el voltaje AB para este primer circuito cuando esta fuente está apagada? Entonces, yo voy a asumir esta corriente en este sentido, una corriente I1, y voy a hacer suma de voltajes en esta malla y voy a despejar mi voltaje AB. ¿Qué es la suma de voltajes en esta malla? Pues si empiezo por acá sería menos 4 voltios. Aquí sería más menos, recuerden que esta corriente me genera esa tensión acá, más el voltaje de esta resistencia que sería 10 ohmios por I1, más este voltaje acá, más 3 veces el voltaje AB, más este voltaje que tenemos acá, que es un voltaje de circuito abierto, más el voltaje AB. Y esto es igual a 0. Listo. Entonces, lo que tenemos que encontrar es nuestro voltaje AB. Esta es la incógnita del problema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuánto es I? Pues I, esto es un circuito abierto, entonces por acá la corriente es igual a 0. Por ende, esta corriente es igual a 0. Entonces, el voltaje AB menos 4 voltios va a ser igual, si pasamos 3AB más 1AB, sería al otro lado menos 4AB. Entonces, el voltaje AB va a ser igual a 1 voltio. Ya tenemos nuestro voltaje AB para nuestro primer circuito, para cuando la fuente de corriente está apagada. Es así de simple, no hay que hacer nada más. Ahora vamos a solucionar el circuito para cuando ya apagamos la fuente de voltaje. Si nosotros apagamos una fuente de voltaje, voy a copiar acá. Si apagamos esta fuente de voltaje, ustedes ya saben bien, voy a generar otra página. Si nosotros vamos a apagar acá la fuente de voltaje, ustedes ya saben que al apagar la fuente de voltaje, esto queda como un cortocircuito. Queda como un cortocircuito, entonces es muy importante, se une este extremo con este extremo y aquí el voltaje se convierte en 0. Esa es la forma, este queda como circuito abierto y este queda como cortocircuito. Entonces tenemos que resolver cuánto es el voltaje, este voltaje AB para este circuito que está acá. Entonces también es muy simple. ¿Cómo se resuelve? Pues ustedes verán, se aplican nodos, se aplican mallas. En realidad, si usted lo resuelve por mallas es muy simple. Usted puede decir que por acá va a ir una corriente I1. Y también, si ustedes quieren, pueden decir que por acá va una corriente I2. No es necesario, ya sabemos que la corriente I2 como está por acá por este circuito abierto, entonces I2 es igual a 0, entonces no nos importa, esta malla no es importante. Por el único lugar donde circula corriente es por este lado. Y lo que nosotros queremos hacer es hallar este voltaje, más, menos. Este voltaje de esta fuente es el mismo voltaje AB, entonces si hallamos este voltaje es este mismo. Entonces hagamos suma de voltajes en esta malla, sería menos el voltaje AB, que está acá de circuito abierto, menos 3 veces el voltaje AB de esta fuente dependiente, y acá sería más menos, porque la corriente viene en este sentido, sería más 10 ohmios por I1.
Y la pregunta es, ¿y cuánto vale I1? Pues la única corriente que puede circular por acá es la corriente de 2 amperios, entonces I1 vale 2 amperios. Y esto es igual a 0. Entonces esto es menos 4 el voltaje AB más 2 por 10 sería 20 voltios y esto es igual a 0. Entonces el voltaje AB va a ser igual en este caso a menos 20 sobre menos 4. Esto es igual a 5 voltios. Entonces el voltaje AB debido a cuando se apaga esta fuente de tensión, el voltaje en este sentido más menos es 5 voltios. Entonces ahora sí, recuerden superposición, el voltaje AB va a ser igual al voltaje AB para el primer circuito más el voltaje AB para el segundo circuito. Entonces el voltaje AB es igual al voltaje que encontramos en el primer circuito. ¿Cuánto nos dio? 1 voltio. Entonces sería acá 1 voltio. Más el voltaje encontrado para el segundo circuito, que es este de acá, 5 voltios. Entonces el resultado es igual a 6 voltios. Y eso es todo. Es así de sencillo. Es así de sencillo el ejercicio. Entonces espero que sean capaces de solucionarlo. Es algo muy sencillo y espero que estén muy bien y que hayan aprendido de este video. Hasta luego y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.